Bueno, vamos a hablar en serio un poco de la rosca del fin de semana, después del discurso de Cristina y de Alberto, del presidente y la vicepresidenta, el viernes. Lo que se produjo es una crisis muy grave en el dispositivo de poder que gobierna la Argentina. Matías Culfas es el único economista que tuvo despacho fijo en el primer búnker de campaña de Alberto Fernández en la calle México. ¿Se acuerdan ustedes que durante 2019 tuvo primero un búnker en San Telmo y después otro en Puerto Madero, cuando ya casi era presidente, cuando ya se había alineado todo como para que volviera el peronismo al poder? Bueno, el único economista que tuvo despacho fijo en los dos lugares es Matías Culfas. Lo reconoció hoy, acá hablando con Ernesto Agustín Rossi. Matías Culfas expresa el pensamiento económico de Alberto Fernández como ningún otro ni ninguna otra. Muchísimo más que Martín Guzmán. Muchísimo más. A Martín Guzmán, de hecho, Alberto Fernández lo conoce por Matías Culfas, que mucho tiempo antes era parte del Grupo Callao y hablaba del plan que tenía que llevar adelante Alberto con el propio candidato. Matías Culfas tuvo siempre un problema dentro del Frente de Todos, que es que los kirchneristas lo odian desde 2016, cuando publicó un libro que me invitó a presentar a mí a la Feria del Libro, que es un librazo, que se los recontra recomiendo, que se titula Los tres kirchnerismos, donde se reivindica mucho la primera gestión, la gestión de Néstor Kirchner, donde se habla críticamente pero reivindicativamente de la primera de Cristina, de la gestión 2007-2011, y donde sí se critica frontalmente a la parte 2011-2015. Por eso Culfas, por ejemplo, se odia con Axel Kicillof. Se tiraron dardos cruzados durante estos 2 años y medio todo el tiempo, sin parar. Y ya desde antes se contestaban Culfas y Kicillof en sus libros y en sus intervenciones. Fíjense si no, por ejemplo, en el libro ese de Axel Kicillof, ¿Y ahora qué? Ahí hay una respuesta en las entrevistas que le hace al libro de Matías Culfas. En fin, echarlo para Alberto Fernández es amputarse un miembro. Es algo muy grave. Es algo que le costó seguramente mucho, porque lo hizo con un economista que, repito, expresa su pensamiento económico, con el que está de acuerdo en un 100% de todas las cosas, pero que además le sirvió mucho como funcionario y que además es su amigo. Es igual a él en muchos aspectos. Toca la viola, le gusta el rock nacional, se juntan los fines de semana, son amigos. Bueno, lo echó y de algún modo renunció a sí mismo Alberto Fernández. Fue loco porque usó la lapicera en su contra, en su propia contra y en contra suya, después de que Cristina el viernes le exigiera eso, usar la lapicera, y se lo exigió muy crudamente, de la siguiente manera. No sé cuál de los dos es el que habla de la lapicera, no el de Techín. Escucha. Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente. Habla en ese tramo Cristina Fernández de Kirchner de Techint, y grabate este nombre porque vamos a hablar de él en el resto de esta salida y el resto de este programa también. Techint es una empresa multinacional de base argentina, pero con poder a nivel global. Es una de las 5 siderúrgicas más grandes, más importantes del mundo. Y su jefe, Paolo Roca, que figura siempre entre los 5 argentinos más ricos en la lista Forbes y que figura además en la lista Forbes internacional como uno de los tipos más ricos del mundo, es poderoso acá, pero también es poderoso en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Italia, donde figura como residente en esa lista Forbes, y también en los lugares donde tiene radicada la empresa, ¿no? En Luxemburgo, por ejemplo, tiene radicado el holding Techint, su casa matriz. Ahora,
Ahora, se refirió puntualmente a Techint, Cristina, no solamente con esa alusión, la alusión esta que decía recién, usar la lapicera con los que tienen que aportar al país, sino después nombrándolo directamente. Escuchá. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas. Bueno, no me quiero meter demasiado en el aspecto técnico de cómo se hace un gasoducto, porque en un rato vamos a tener un especialista. Vamos a tener un tipo que les va a contar a ustedes cómo se hace un gasoducto y de qué manera, con qué chapa, cómo funcionan los gasoductos, en fin, un tipo que sabe de esto. Ahora, lo que generó el quilombo, la respuesta de Matías Culfas, que fue primero on the record y después off the record, fue esta alusión de Cristina. Porque en realidad hay todo un gran malentendido o una muy mala intención. Cristina critica una licitación que, como dijo Matías Culfas, efectivamente armaron los funcionarios del área energética que responden a Cristina. Mirá, la licitación está hecha de tal modo que la única empresa que puede proveer los caños para construir el gasoducto es Techint. Techint tiene una planta en Valentín Alsina que se llama CIAT, que hace caños con costura, no los sin costura que hacen en Campana, en Siderca, sino con costura. Los que se usan para estos gasoductos son tubos con costura. Los sin costura se usan, por ejemplo, en los pozos petroleros, para mandar para el fondo, en lugares donde hay más presión todavía, porque claro, reventarían los que tienen costura. Bueno, un gasoducto se puede hacer con un tubo con costura como los que hacen en Valentín Alsina. En Valentín Alsina hay obreros que trabajan ahí y que hace 4 años no tienen una tarea, una misión. Entonces todo el tiempo la quieren cerrar esa empresa. Nosotros muchas veces hemos contado acá los planes de lucha que hacen ahí los metalúrgicos para que no los echen. Y está buenísimo que lo hagan, porque si no Techint la habría desactivado y la habría trasladado a Brasil o a México, como hace cada vez que puede, con, como dice Cristina, efectivamente, con el capital que generó acá. Porque la proyección global que tiene Techint es una proyección que construyó sobre todo a partir de la privatización de Somisa, a partir de que se quedó con la empresa que fundó el general Sabio y que era antes de todos los argentinos, hasta que Menem se la vendió a un grupo privado. Después de eso, claro, Techint aprovechó su fábrica de tubos sin costura, que ya la tenía, que ya era suya y privada desde los años 40, y se proyectó a nivel internacional con otra espalda. Ahora, a Techint se le podía pedir que traiga tan rápido la planta para hacer la chapa para luego enrollar ahí en Valentín Alsina y que lleguen a tiempo con el gasoducto el año que viene para que no tengamos que volver a importar todo el gas de afuera. No llegaban. Entonces los funcionarios de Cristina decidieron hacer la licitación de tal modo que pueda participar Techint y provea esos caños. Yo no creo que haya tongo. Yo no creo tampoco que Matías Culfas haya creído que había tongo por el lado cristinista a favor de Techint. Porque si bien Matías Culfas cree que la interlocución con Techint debe ser más cordial, y en el cristinismo, en cambio, le desconfían mucho a Paolo Roca, porque saben también que políticamente juega a su grupo, que ha financiado, por ejemplo, convencionales en la convención de Gualeguaychú para que salga a favor de Sanz aquella decisión que terminó dando origen a Cambiemos. En esos días estuvo muy activo Luis Bennaza en el radicalismo para que el radicalismo decidiera aliarse con Macri y no con Massa. Fíjate vos cómo incide un grupo de este tipo en el futuro político del país. Fíjate cómo después Techint también es la que orienta la causa Cuadernos y donde termina sobreseído Luis Bennaza y Paolo Roca, a pesar de haber confesado que le dieron guita, que pagaron coimas a funcionarios del devidismo en la época de Roberto Barata. Así de poderoso es Techint. Ahora, como les digo, yo no creo ni que haya habido tongo de Culfas a favor de Techint, ni del cristinismo a favor de Techint. Lo que pasó con Culfas es que primero dijo esto, que es una verdad, y lo dijo así al aire, en AM750, y después se regaló en off.
Escuchá lo que dijo Enón en la radio esa tarde después del discurso de Cristina que tanto lo había hecho enojar. Es IEASA la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre. Así que evidentemente hay un objetivo que es que se produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho. Eso es lo que estamos trabajando y eso es un tema que está establecido en buena medida en la manera en que IEASA hizo la licitación, que es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Entonces ahí están establecidas las condiciones. Entonces yo estoy de acuerdo. A ver, para ser en claro, hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelva a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. Tiene que ver justamente con la manera en que se establece la licitación y se desarrolla la obra. ¿Se va entendiendo o ya me embrollé demasiado en esto? Me parece que es importante que se entienda. Que se entienda para poder entender por qué Alberto Fernández se hizo tanto daño al echar a su ministro más importante, al tipo que más lo representa, al tipo que expresa su pensamiento económico más cabalmente, como dijo Rossi esta mañana. Bueno, Culfas dijo esto y Culfas viene diciendo este tipo de cosas al aire, sin ocultarse, pero después se regaló en off. ¿Por qué digo que se regaló? Porque puso que habían armado una licitación a medida, desde el cristinismo habían armado una licitación a medida de Techint. Y eso, decirlo, incluso decirlo en off, obliga a todo funcionario oficial que haga esto desde un despacho oficial a denunciarlo ante la justicia. Porque si fue a medida, o sea, lo que quiso expresar Culfas es que hicieron una licitación en la cual el único que calzaba era Techint. Pero la expresión licitación a medida suena a corrupción, ¿no? Como que la hicieron para beneficiar a Techint. Bueno, ahí es donde me parece se regaló Culfas y donde Alberto no pudo hacer otra cosa que ante la difusión de eso, echarlo. Claro, expresa por supuesto su impotencia y cómo resuelve después la cuestión también expresa la impotencia del gobierno. La impotencia, ojo, impotencia que es propia, porque Alberto se podía sacudir de esto y tomar algunas decisiones él solo, pero que también es hija del condicionamiento permanente de la oposición. ¿Por qué? Y bueno, porque los empresarios del lado de enfrente han boicoteado, por ejemplo, el aporte de las grandes fortunas, que es de donde salió la plata para hacer este gasoducto. La oposición, por ejemplo, hoy mismo fue a denunciar ante la justicia el gasoducto. Entonces ahora lo más probable es que se demore o que se frene hasta que se aclare toda la cuestión corrupta y que el año que viene nos vuelvan a romper la billetera con 5.000 millones de dólares de importación de gas y de combustibles. Bueno, en cómo Alberto resuelve esto también radica y anida su impotencia. Tendría que haber puesto a una mujer, por ejemplo, porque hubo dos recambios esta semana y en los dos recambios puso varones. Y en uno de los que salió fue Cristina Camaño, que era una mujer, y puso a Agustín Rossi. Un gobierno que tiene un protocolo de igualdad de género, un protocolo para abordar la igualdad de género y que no haya, como termina habiendo, un 80% de ministros varones, blancos, heterosexuales, adultos, cis y bastante conservadorones. Bueno, debió haber puesto una mujer y no lo hizo. Cecilia Todesca, según me dicen, off the record, fíjate cómo todos usan el off the record, albertistas, cristinistas, macristas y demás, Cecilia Todesca dijo que no. Y entonces se decidieron por Daniel Scioli. Pero Daniel Scioli generó otra crisis, porque Sergio Massa lo odia a Daniel Scioli. Y Malena Massa también, ¿se acuerdan ustedes? Aquel estudio de América 24, yo estaba, no me lo contó nadie, estaba con Johnny Viale ahí, y Malena Massa le dice, no, a vos no te saludo, con vos todo mal, pedazo de sorete. ¿Se acuerdan, no? Bueno, así le dijo Malena Massa a Scioli porque sospechaba que Scioli había estado detrás del robo a su casa en el country, que al final se comprobó que el que había entrado a robar a la casa de los Massa era un agente de inteligencia, ni más ni menos, mientras Massa y Scioli disputaban la sucesión de Cristina. Bueno, quizás cometieron de vuelta el mismo error que con Mansur, porque hablan de volumen político que le aporta Daniel Scioli. ¿Qué? Porque fue candidato a presidente. Yo no entiendo, francamente. ¿Creen eso? Hoy lo dijo Leandro Santoro acá. En fin, quizás sea de vuelta el mismo error, pero cuesta entenderlo, porque Mansur se desinfló ¿en cuánto? En 5 meses. Bueno, Scioli aparece ahí como una figura con proyección,
Además le pisa a Massa la posibilidad que él creía podía llegar a tener ahora de convertirse en superministro y sacar a Guzmán y quedarse él con todos los resortes de la economía. No va a pasar eso, pero ahora queda más rota además la coalición. Queda roto entre Alberto y Cristina, peor que el viernes. Queda roto con Massa porque se fue... el fin de semana me dijeron que Malena Massa, por ejemplo, se fue del grupo Mujeres Gobernando. A ese nivel del grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, está todo roto a nivel piñas van, piñas vienen, no se habla nadie con nadie. Ahora, no es lo mismo que esté Culfas o que no esté Culfas ahí. Y acá también hay algo que quiero decir. No es verdad que el Estado solo brinda el marco y el mercado avanza. Como dice Macri, que nosotros contratamos el pasto y los que tienen que hacer goles son ustedes. Si el Estado empuja, la economía puede crecer mucho más. Esto lo demuestra, por ejemplo, Mariana Mazzucato, la teórica, la economista italiana que trabaja entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que dice, el iPhone, todos los desarrollos del iPhone fueron desarrollos estatales de Estados Unidos. La pantalla de cristal líquido, el GPS, la batería de litio, el táctil, todo. Y claro, después el mercado lo convirtió en algo que es una máquina de hacer guita. Eso lo tenía muy claro Matías Culfas. Y Matías Culfas hizo, por ejemplo, la industria del cannabis medicinal. Matías Culfas tenía todo un plan de electromovilidad para que se cambiaran a electricidad los colectivos. Y aún así había tenido problemas con el ambientalismo, porque había sido muy tosco en su discusión entre extractivismo y cuidado de la naturaleza. Pero pensaba la economía como un engranaje entre el Estado y el mercado, y por ejemplo le dio guita a empresas para que hagan barbijos, textiles para que se reconviertan en fabricantes de barbijos. Apenas empezó la pandemia y por eso tuvimos barbijos. O sea, ese tipo de reflejos los tuvo y muy bien. ¿Vos creés que Scioli va a tener la misma capacidad de gestión? ¿Te parece que Scioli no va a perder tiempo en adaptarse en un momento crítico de crisis económica? ¿Tiempo por lo menos en designar a funcionarios y demás? Bueno, decir que no importa, que no cambia nada, es un poco ser un liberal. Porque lo que pasaba en la época de Pancho Cabrera, Francisco Cabrera, el ministro que puso Macri en lugar de Culfas, era que a los empresarios que iban y le decían, che, me estoy por fundir, le decían, bueno, no pasa nada, los industriales, le decían, bueno, no pasa nada, importá, convertí tu empresa en una importadora y vos te salvás. Claro, los 30 tipos que tenía la fábrica no se salvaban. Cagaban la fruta, y eso se los recomendaba Cabrera, sus funcionarios, sus secretarios de Estado. Yo lo vi, yo vi esos formularios. Entonces, en definitiva, de este entuerto, de este desaguisado tremendo, de este malentendido político inentendible, sale un gobierno más debilitado, un presidente más débil, una Cristina que parece boicoteándolo de vuelta claramente, y una oposición que va y se suma al malentendido, mete más ruido todavía, denuncia y propone políticas que van a hacer daño a esos sectores que mejoraron de la mano de Culfas. Quizás haberlo soltado a Culfas sea como la señal que dio Alberto Fernández de que renuncia a la aventura de ser reelecto. Muchas veces al poder le estaba diciendo, Alberto Fernández, lo dicen sus CEOs, lo dicen algunos, digamos, sus CEOs amigos, algunos de sus ministros, que él quiere ir por la reelección. Algo que a Cristina obviamente le da por los ovarios, no le gusta para nada que Alberto Fernández piense en ser reelecto. Pero ahora hay que ver si esto representa una renuncia a esa fantasía reeleccionista que empuja también el movimiento Evita, Martín Guzmán. Es muy malo esto para el peronismo, para el dispositivo gobernante. Aunque Martín Guzmán pueda decir, yo salgo empoderado porque zafé, porque no me echaron, en un mes lo van a querer echar, porque lo que mostró Alberto Fernández es que está dispuesto a eso, a renunciar hasta a los suyos propios. La única forma de que esta telenovela no termine fogoneando más la inflación es que alguien con consenso, y no quiero decir nombre, no estoy haciendo lobby por nadie ni operando a favor de nadie, que alguien con consenso en todo el frente de todos consiga centralizar autoridad, premios y castigos, que se le plante a actores como Techint y les diga, bueno, es cierto, ustedes tienen que importar la chapa de Brasil para hacer este gasoducto, impórtenla, pero vamos a ver cómo el próximo gasoducto lo hacen con chapa argentina. Y esa interlocución tiene que ser a puertas cerradas y en una negociación frontal, no en blableos de discurso, porque esos blableos de discurso no establecen ningún toma y daca concreto. Lo que tiene que hacer un gobierno que quiera intervenir, que no quiera dejar todo en manos de las corporaciones como hizo Macri, es tener muchos Culfas y tener los pillos, en todo caso auditados por alguno que detrás cuide que no llegue a demasiado la amistad.
y que lo audite, pero que esa negociación, esa discusión se dé todo el tiempo. Ese ministro, esa persona que tiene que sí o sí centralizar autoridad, tiene también que renegociar con el Fondo Monetario las cláusulas del pacto incumplible que firmó Guzmán y que son cláusulas, además, para peor, inflacionarias. ¿Existirá esa persona? Y a esta altura me permito dudarlo.